Bueno, vamos a entrarle a un tema que desde ayer íbamos a abordar, pero pues diferentes razones no se pudo, porque la Organización Internacional del Trabajo, no la OIT, ahora pues se va a vigilar, va a venir aquí a México a vigilar la aplicación de estas nuevas reglas de democracia sindical que en teoría ya tuvo que haberse aplicado, ya la tuvimos que haber tenido durante varios años. Pues digo, siendo México esto, pues como que la cosa no va tan bien, pero bueno, ya viene la OIT, entonces pues vamos a conocer realmente el estado de todo este asunto con Jorge Cervantes Martínez, él es director de Labor Business School en De la Vega y Martínez Rojas. Mi estimado, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias, Todo Jorge. muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Jorge, me da mucho gusto. Oye, a ver, primero, cuéntanos, digamos, la parte del contexto, ¿no?, de esta reforma que hicimos o que estuvimos en cuanto al tema de la democracia sindical en este país y luego ya nos arrancamos en el estado en el que andamos. Sí, efectivamente se llevó a cabo una reforma constitucional en la cual se determinó estos factores específicos en los que se señalaron la libertad sindical, la democracia sindical, así como también unos nuevos juicios laborales. Ajá. En el tema concreto de la libertad y democracia sindical, es con el propósito de que efectivamente sean los trabajadores los que determinen a qué líder sindical quieren y también determinen si quieren pertenecer o no a determinado sindicato, todo esto por medio del voto libre, directo y secreto. Esto fue la reforma constitucional en el año 2017. Y después en el año 2019 ya se reformó la Ley Federal del Trabajo, en el cual ya se establecieron los cómo se iban a realizar este tipo de cuestiones. Entonces, ese es el punto de partida. Todo esto relativo, o más bien dicho, influenciado, primero por una evolución en la cual ya se venía manejando la necesidad de que México se convirtiera otra vez en la vanguardia, que se había quedado un poco retrasado en todos estos cambios de la reforma laboral, y también, hay que decirlo, la presión un poco o un bastante, primero del TPP y posteriormente del Tratado de Libre Comercio, pero que quede claro que también fue una evolución que durante muchos años ya se venía insistiendo en la necesidad de llevar a cabo esta reforma laboral. Oye, Jorge, y también alguna de las cosas que entiendo incluyó esta reforma laboral es que ya el tema de los sindicatos únicos ya no existe, o sea, ya no puede haber solamente un sindicato, digamos, protegido, ¿no?, por empresa o por negocio, y que también tenían que como que ratificar, ¿no?, el contrato colectivo de trabajo ante la Secretaría de la Secretaría del Trabajo. Sí, efectivamente, uno de los grandes vicios que se tenían en antaño eran estos contratos colectivos de trabajo de protección, en donde a espaldas de los trabajadores se celebraban estos contratos y que normalmente eran a nivel de ley y no se manejaba ninguna prestación adicional. Es uno de los factores que se modifica y se cambia, y precisamente una de las obligaciones que venció en mayo de este año era el que se pudiera hacer la legitimación de estos contratos colectivos de trabajo para que efectivamente el propio trabajador, por medio del voto libre, directo y secreto, determinara si efectivamente quería ese contrato colectivo de trabajo. Situación que se dio, y pues de alguna u otra forma se demostró que efectivamente muchos de esos contratos colectivos de trabajo realmente eran virtuales, por decirlo de una manera, y quedaron únicamente aquellos contratos colectivos de trabajo que efectivamente son reales y que con los cuales se lleva una representación sindical y una auténtica negociación de los contratos colectivos de trabajo. Oye, Jorge, y ahora pues, píntanos el escenario que tenemos ahorita de por qué la OIT está teniendo, digamos, este interés, ¿no?, en revisar la aplicación de estas, de las nuevas formas de democracia sindical en México. Bueno, primero habría que reconocer que tanto el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevó a cabo una serie de reuniones, de capacitaciones para sensibilizar
a los tres sectores, al propio gobierno, a los trabajadores, a los sindicatos y a las empresas de esta nueva cultura laboral. Y también hay que reconocer que en el propio Poder Judicial, tanto federal como local, se llevaron a cabo estas pláticas, estas capacitaciones, esta información para que pudieran conocer los alcances que tiene o que tuvo esta reforma laboral. Por lo tanto, de alguna u otra forma, siempre ha estado partícipe la Organización Internacional de Trabajo, porque debemos de reconocer un poco que cuando en la administración del presidente Salinas se firmó el TECLAN, hubo unos acuerdos paralelos en los cuales se establecían las obligaciones laborales. Y al ser paralelos, que no estaban integrados directamente al tratado, entonces se presentaron una serie de quejas a la Organización Internacional de Trabajo, en la cual efectivamente uno de los puntos centrales era la existencia de estos contratos colectivos de trabajo y protección y adicionalmente también el hecho de que las autoridades laborales no daban las facilidades para que esto se cumpliera. Ya en nuestros días, pues obviamente ha sido un poco más activa la participación de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive hubo la solicitud de que participara en el caso de Silao para que fuera observadora de que este proceso se estaba llevando a cabo de una manera correcta. Razón por la cual creo que es útil que tengamos ese auxilio por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y como lo dice este nuevo documento o este nuevo programa llamado Observa, en la cual pues la intención es de que de la mano de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, puedan capacitar a sindicatos, a empresa, y pueda permear un poco más las intenciones y el fondo de la reforma laboral. Oye, Jorge, ¿cómo has sentido así el avance? O sea, ves que algunos sindicatos están como así medio como reacios a dejar el poder que a lo mejor tienen, o están como muy abiertos al asunto de democratizar el tema. Bueno, como lo señalaba hace un momento, efectivamente fue un cambio radical para los sindicatos, sobre todo que existiendo esta mala cultura de los contratos colectivos de trabajo, de protección, pues realmente no había una vida sindical activa. Por lo tanto, también los sindicatos están asimilando esta nueva cultura laboral y muchos de ellos tuvieron que hacer la modificación a sus estatutos para que dentro de los estatutos existiera el voto libre, directo y secreto para elegir a sus propios líderes. Y pues lo hicieron algunos de ellos, y por supuesto está cambiando la modalidad o la forma de ver esta nueva realidad laboral. No todos los sindicatos lo han hecho, pero también hay que reconocer que muchos sindicatos, algunos de ellos, ya tenían establecida su democracia y su transparencia sindical, y que ahora falta que concluyan todo este proceso estos sindicatos, algunos nuevos y otros viejos, para ajustarse precisamente a estas nuevas condiciones. Jorge Cervantes, director del Labor Business School, gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Otro de vuelta, muchas gracias al buen Jorge por echarnos una manilla a entender este asunto. Bienvenidos.